Buenas noches. Vamos a hablar sobre el cálculo de los breques para su domicilio. Prim- Principalmente, para hacer el cálculo de los breques nos vamos a enfocar en la ley de Ohm. La ley de Ohm que igual a potencia, voltaje, intensidad. Potencia es igual a voltaje por intensidad, a su unidad que es watt. Voltaje, potencia sobre intensidad, y su unidad es voltios. Intensidad, que es igual a potencia sobre voltaje, que su unidad es amperio. Bueno, nosotros para hacer el cálculo de breque y a su vez también saber qué tipo de cable utilizar, nosotros utilizamos la ley de Ohm, pero adicionalmente, como tenemos aquí, utilizamos la ley de Ohm, pero adicionalmente el voltaje lo dividimos por el 0.9. El 0.9 es el factor de potencia. Es el denominado factor de potencia, el cual regularmente es el 90% por la combinación de las cargas resistivas e inductivas existentes en las instalaciones eléctricas. Por eso sería la multiplicación de 0.9. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos un pequeño ejercicio, cómo explicar qué tipo de breque utilizar para un circuito y a su vez también qué tipo de breque utilizar para el otro. Bueno, como tenemos aquí, tenemos el primer circuito que es de fuerza, que sería el circuito de toma corriente. Lo primero que haríamos es calcular la fuerza total, que es la suma de toda su fuerza, 2500 más 2650 más 1800 más 3000, que sería igual a sería igual a 9950. ¿Y cuál sería la unidad de la fuerza total? Sería watt. Bueno, esa sería la fuerza total. Nosotros debemos más o menos saber qué tipo de electrodoméstico iremos a conectar en esos tomacorrientes para más o menos calcular los watts. Bueno, ya tenemos la fuerza total, que es 9950 watts, y vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, que es la carga total, que es igual a intensidad igual a potencia, que sería 9950 dividido para 120 voltios. En tal caso es una casa, se trabajaría con 120 voltios. Bueno, tenemos aquí 9950 dividido para, sería 92,13 o 12 amperios. Bueno, esta intensidad que tenemos aquí sería la intensidad que tendría que aguantar el breque, la intensidad que debería aguantar el breque. Pero nosotros, para saber qué tipo de breque en sí utilizaríamos la fuerza de corriente corregida. O sea, ya para saber específicamente qué tipo de breque utilizaríamos. Bueno, aquí sería corriente corregida igual a la intensidad, que sería 92,12 por el factor de demanda. ¿Qué es el factor de demanda? Según los tipos de vivienda, puede ser una vivienda pequeña o mediana, mediana grande o grande. Pero en tal caso vamos a utilizar una vivienda pequeña, y como tenemos aquí en la tablita, como el factor de demanda sería para toma corriente, el 92,12 lo multiplicaríamos por 0.50 y sería 92,12 por 0.50 sería 46,06. Bueno, sería amperios, y el breque que nosotros utilizaríamos sería un breque
de 50 amperios. Adicionalmente, aquí en la siguiente diapositiva tenemos el tipo de cable según su amperio, pero en tal caso, como no tenemos aquí, utilizaríamos un breaker de 55 amperios con un cable de 10, número 10. Así que aquí tendríamos que utilizar breaker de 55 amperios y cable número 10. Cable número 10. Este sería para el primer circuito, que sería el circuito de toma corriente. Pero en tal caso que tengamos asimismo el circuito de iluminación, haríamos el mismo procedimiento que tenemos aquí. Sería iluminación total sería igual 700 más 400. 700 más 400 es igual a 1100 watts. Esa sería la iluminación total. Y asimismo nosotros utilizaríamos la fórmula de carga total, que es igual a intensidad, potencia, que serían los 1100 watts, dividido para 120 voltios multiplicado para 0.9. Y el valor que nos saldría aquí sería 10.18 amperios. Pero asimismo utilizaremos, para saber qué tipo de breaker utilizar, utilizaríamos la fórmula de corriente corregida, que sería IC igual a los 10 amperios, punto 18, por el factor de demanda. Pero como en tal caso, en antes utilizamos el factor de demanda para toma corriente, esta vez vamos a utilizar el factor de demanda para iluminación, que ya no sería 0.50 sino 0.70. Sería 10.18 por 0.70, sería igual de 7.13 amperios. Y bueno, aquí en especial sería un tipo de breque muy bajo, pero utilizaríamos un breque de 15 amperios, porque puede ser que en algún futuro en este circuito se añada más potencia y ya para hacer un solo breque. Sería 15 amperios y el número de cable sería 15 amperios, sería número 14. Sería breque de 15 amperios y cable número 14. Asimismo, guiándonos en la tabla que les enseñé en la diapositiva. Adicionalmente, nosotros, para calcular el breque principal del breque que viene cogido del medidor, nosotros lo único que haríamos es pues la intensidad total, que haríamos sumar los dos amperajes, que sería 15 amperios más 46.6. 46.06 más 15 sería igual a 61.06. 61.6 amperios.
Este sería para el breaker principal. Y asimismo, según la tabla, nosotros encontraríamos qué tipo de cable utilizaríamos. Que sería un breaker 61, sería un breaker de 70 amperios, un cable número 8. Esta sería la parte de cálculo de breaker de cada circuito y adicionalmente tenemos el cálculo de breaker principal. Adicionalmente tenemos el código de colores. El código de colores que es muy importante para identificar cuál es el neutro, cuál es la fase y cuál es la tierra. Bueno, como tenemos aquí en la imagen, el cable de color negro sería para la fase o la línea y el cable de color blanco sería para el neutro y el cable verde sería para la tierra. O no tan solo puede ser verde, sino puede ser amarillo con verde. Pero serían los tres colores que se utilizarían en lo eléctrico, en la parte eléctrica de instalación. Bueno, aquí les voy a presentar un pequeño video. Bueno, como nos podemos dar cuenta aquí, este breque que tenemos aquí, el breque saltaría ya que hay un corto, ya que en este breque hay mucha carga, hay muchos dispositivos, o puede ser que haya habido un cortocircuito, por eso el breque se saltaría. Por eso es muy importante hacer los cálculos respectivos antes de colocar un breque, para saber el breque adecuado a utilizar. Y en este caso, como nos podemos dar cuenta aquí, en esta vivienda ha habido un cortocircuito, ya que no han sabido utilizar el cable adecuado. Han utilizado un cable muy delgado para ese circuito y al momento de hacer las conexiones, el cable puede haber calentado y eso hizo hacer un cortocircuito. Adicionalmente, aquí en este video lo que le podemos explicar, que como yo acabé de explicar en la diapositiva anterior, es que el cable fase sería el cable negro y el neutro sería el cable blanco. Pero aquí, como nos podemos dar cuenta en el video, están utilizando un solo color de cable, algo que no debe pasar. Muchísimas gracias por la atención.